¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josué Wu y en este video hablaremos de la lógica de programación y su importancia en el desarrollo de software. Si te estás iniciando apenas en el mundo de desarrollo de software o quieres iniciar en ello y deseas saber cuál es la importancia de la lógica de programación para el desarrollo de software, entonces permanece en este video que aquí encontrarás la información que estás buscando. Lógica de programación. En esta sección explicaré un poco y a grandes rasgos qué es la lógica de programación. Cuando realizamos una actividad en nuestro día a día, terminamos siguiendo una secuencia de pasos de manera lógica para lograr un objetivo. Este objetivo puede ser, por ejemplo, preparar café. La secuencia de pasos para ello pudiera ser calentar el agua, vaciar el agua caliente a la taza, agregar cierta cantidad de café, agregar cierta cantidad de azúcar o endulzante, disolver y posteriormente beber del café ya preparado. De manera sintetizada, estos pudieran ser los pasos y la secuencia de pasos de manera lógica y ordenada para la preparación de un café. Realmente en cualquier actividad que realizamos, terminamos siguiendo una secuencia de pasos. Incluso cuando nos bañamos, cuando comemos o cuando vamos al trabajo. Dependiendo de diversas circunstancias, una persona pudiera incluir o quitar pasos a estas actividades. Por ejemplo, algunas personas pudieran agregar crema o leche a su café. Otras personas pudieran no calentar el agua previamente. Unas personas agregarán más café o menos café, otras agregarán azúcar, otras agregarán endulzante, etcétera, etcétera. A veces estas actividades secuenciales lo hacemos con tanta naturalidad que ni siquiera nos damos cuenta que estamos siguiendo una secuencia de pasos. Cuando se trata de programar, definir los pasos que se tiene que hacer es de suma importancia. Decirle a una computadora lo que tiene que hacer es muy diferente a decírselo a una persona. Una persona ya cuenta con cierto contexto y tiene el conocimiento del ambiente que lo rodea, entonces darle instrucciones para realizar una actividad es completamente diferente a darle instrucciones a una computadora que no tiene el contexto de su entorno ni cuenta con cierta información previa. Ya que entendemos un poco de qué va la lógica de programación, es importante para el desarrollo de software. Para responder a esta pregunta, explicaré con un ejemplo real la importancia de tener lógica de programación para el desarrollo de software. Esta es una anécdota real y quisiera contárselos para poder explicar lo importante que es la lógica de programación para el desarrollo de software. Hace ya un tiempo en la empresa donde trabajé, me correspondió capacitar a recién ingresados que hacían sus prácticas profesionales en esa empresa. En México es común que las universidades envíen a sus estudiantes a empresas con el fin de que estos alumnos realicen prácticas profesionales en un ambiente real dentro de una empresa. Entonces, en esa ocasión me tocó capacitar a varias personas que estaban realizando sus prácticas profesionales en esa empresa. Estas personas ya estaban a lo último de su carrera, por lo que estaban a nada de graduarse de ella, donde se supone se les formó para el ámbito laboral real. Como parte de la capacitación, les solicité a cada uno de estos estudiantes una práctica para evaluar su nivel de lógica de programación, donde tenían que crear un trigger en MySQL que actualizara un campo al momento de actualizar un registro existente. Para los que no sepan, MySQL es el motor de una base de datos. Un trigger, digamos que es un evento que se puede detonar antes de guardar un registro o después de haber guardado un registro. Se puede detonar incluso antes de actualizar un registro existente o después de actualizar un registro existente. También existen triggers que se detonan antes de eliminar un registro o después de eliminar un registro. Para la práctica en sí, se necesitaba realizar cierta actividad después de haber actualizado un registro existente. En general,
todos pudieron completar el ejercicio de manera satisfactoria. Algunos se llevaron más tiempo, otros se llevaron menos tiempo. Pero hubo una persona que se puso a investigar en Google la manera de actualizar el registro y la manera de implementar un trigger. Pudo encontrar esta información en internet, pero no analizó que el trigger que implementó y que investigó y encontró en Google se detonaba al crear el registro, no al actualizar el registro. Cuando la práctica que les había encargado se les solicitó que se detonara el trigger después de actualizar un registro. Debido a una mala lógica de programación, no logró completar este ejercicio de manera satisfactoria. Es probable que en este punto no te haya quedado claro cuál fue el error que cometió esta persona, por lo que haremos una analogía en el mundo físico para que quede mucho más claro cuál fue el error que esta persona cometió que involucra una lógica de programación. Imaginemos que la tarea que se le encargó fue pintar de color azul la habitación principal de una casa, es decir, el dormitorio de una casa. Entonces imaginemos que la habitación o el dormitorio tiene el color blanco en todas sus paredes y la tarea fue pintarlo de color azul. Para esta tarea a todas las personas se le da el material necesario para realizar esta actividad, es decir, brochas, agua, rodillos, pintura, etc. Imaginemos que ninguna de estas personas ha usado una brocha o un rodillo antes. Tampoco sabe la técnica correcta para pintar una habitación. Lo que hizo la mayoría fue investigar en internet, en YouTube, en blogs, en todos los lugares donde internet les permitía encontrar información. Se pusieron a investigar de cómo llevar la actividad y aplicar el conocimiento para realizar la tarea, que fue pintar una habitación en color azul. Ahora, imaginemos que la persona que aplicó mal su lógica de programación hizo lo siguiente. Investigó de manera correcta cómo usar correctamente la brocha y el rodillo. Imaginemos encontró un video en YouTube donde se le explicaba la manera correcta de usar la brocha y el rodillo. Investigó también la técnica correcta para pintar la pared. Imaginemos de nuevo que en YouTube encuentra un video donde te explica una técnica correcta para pintar una pared en color azul. Pero hay un pequeño detalle. El tutorial donde vio y aprendió la técnica correcta para pintar la pared hacía referencia a pintar la pared de un baño y no de una habitación. Esta persona, al no tener lógica ni haber comprendido bien la tarea que se le encargó, terminó pintando el baño y no la habitación. Es decir, investigó correctamente, pero ejecutó de manera incorrecta. En vez de pintar en color azul la habitación principal o el dormitorio, pintó en color azul un baño. El resultado sería que la habitación que queríamos en color azul continuaba en color blanco, mientras que el baño que no queríamos que sea pintado ahora está en color azul. Esta es la analogía de lo que esta persona realizó en MySQL. Se le pidió una actividad en un determinado momento y terminó haciendo esa actividad en otra parte. ¿Qué tan grave puede ser el no tener una buena lógica de programación? Podemos cometer errores de lógica tan leves como, por ejemplo, al momento de enviar un correo ponemos copia a personas de más o una persona equivocada. Pueden ser errores tan graves como realizar un depósito de dinero a una persona con el monto incorrecto, ya sea que se le esté depositando de más o de menos, o peor aún, a una persona equivocada. Es decir, que le estoy realizando el depósito de una cantidad de dinero a una persona que no le correspondía. Dependiendo del proceso en el que estés trabajando, la gravedad puede ser mínima o puede ser catastrófica. Ahora, aterrizando estos errores al mundo laboral real, una mala lógica de programación pudiera traer consigo
el consumo de recursos de servidor de manera innecesaria. Al tener una mala lógica de programación, probablemente nuestro código no está optimizado y debido a ello está consumiendo recursos en la máquina de manera innecesaria. Una mala lógica de programación pudiera hacer que procesos sencillos sean muy tardados. Es posible que tu lógica de programación esté alentando los procesos debido a que se agrega secciones innecesarias de validaciones o exceso de validaciones o ciclos innecesarios o ciclos muy extensos o código repetido. Entonces todo este tipo de situaciones pudiera hacer que se alente incluso los procesos más sencillos. Pudiéramos tener también la ilegibilidad del código para futuros mantenimientos. Es decir, mi código funciona correctamente, a lo mejor no se detecta la lentitud, pero simplemente el código que escribí es ilegible. Si le toca a otra persona actualizar el código que he codificado, se le va a dificultar. Y esto es un problema en el momento de mantener ese código. Si alguien quisiera agregarle nueva funcionalidad, va a tener que consumirle mucho tiempo entender lo que hace originalmente ese código para posteriormente agregarle nueva funcionalidad. Tener mala lógica de programación pudiera hacer que una persona se atrase constantemente para realizar una funcionalidad medianamente sencilla o complicada. Es decir, a una persona que no tiene o tiene poca lógica de programación se le encarga cierto requerimiento y lo más probable es que esta persona se demore demasiado para terminar esa actividad o ese requerimiento. Lo más probable es que si una persona no tiene lógica de programación, los requerimientos y funcionalidades que realicen van a ser erróneos, es decir, no va a dar el resultado esperado. ¿Qué puedo hacer si no tengo lógica de programación? Si deseas desarrollar software y consideras que no tienes lógica de programación, no te preocupes y mejor ocúpate. La lógica de programación es una habilidad que se puede adquirir. Las matemáticas puede ser un buen inicio. ¿Recuerdas que en la escuela se te daba un problema en una oración y tú tenías que pensar qué operación u operaciones usar para resolver el problema? Si te das cuenta, en la escuela los problemas matemáticos no eran tan sencillos como multiplicar 3 por 5 o hacer una suma o una resta. Los problemas matemáticos se daban en oraciones y uno tenía que usar la lógica para averiguar qué operación u operaciones utilizar para poder resolver ese problema. En la programación es algo muy similar. Alguien te dará un requerimiento en una oración, no te dirá la secuencia de código que necesitas escribir en el programa, sino que te dirá el resultado que desea obtener. Uno como desarrollador tendrá que analizar las instrucciones que se le tiene que dar al programa para poder llegar a ese resultado. Las operaciones matemáticas se resuelven utilizando fórmulas, siguiendo una secuencia de pasos, realizando cálculos para llegar al resultado. ¿Te suena? Prácticamente fue la misma definición que dimos al principio del video para explicar qué es la lógica de programación, solo que aquí estaría aplicado a la lógica matemática. Entonces, practicar un poco problemas matemáticos te puede ayudar a desenterrar un poco la lógica que traes contigo. Otra cosa que te puede ayudar es prestar atención a la teoría. Los desarrollos de software se enfocan a dar solución a un problema real. Imaginemos, por ejemplo, realizar una factura electrónica, pagar el impuesto X, realizar el cálculo de la nómina, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos la teoría de cómo se hace cada una de estas actividades de manera manual, nos va a servir muchísimo al momento de querer plasmarlo en código en un programa. Otra cosa que te puede ayudar es entender el problema a resolver. En el ejemplo que di anteriormente, la persona no entendió por completo el problema que se quería resolver. Por eso, a la primera que vio en internet cómo resolver algo similar que pedí, lo tomó tal cual para dar una solución incorrecta. Entonces también debemos entender bien el problema que debemos resolver.
Entender que nos están pidiendo pintar el dormitorio de color azul nos va a evitar el problema de intentar pintar el baño de color azul. Otra cosa que nos puede ayudar para mejorar nuestra lógica de programación es aprender los diagramas de flujo y pseudocódigo. Utilizar y realizar diagramas de flujo nos va a ayudar a desmenuzar el paso a paso o esa secuencia que necesitamos para resolver un problema. Con los diagramas de flujo o el pseudocódigo incluso podemos hacer uso de condiciones. Por ejemplo, si es baño, no pintar de color azul. Si es dormitorio, pintar de color azul. Esto plasmado en un diagrama de flujo o en un pseudocódigo nos va a ayudar a mejorar nuestra lógica de programación. Entonces es importante aprender a realizar diagramas de flujo y plasmarlos en pseudocódigo. Divide en problemas más pequeños y encuentra la solución a cada uno de ellos. Generalmente el problema que se nos encarga como desarrolladores son problemas robustos y uno como desarrollador debería poder encontrar y fragmentar este problema robusto en problemas mucho más pequeños y dar solución a cada uno de estos problemas más pequeños para que en conjunto demos solución al problema más robusto. Y por último, el último consejo que tengo para la gente que quiere mejorar su lógica de programación es que nunca dejen de practicar. Documéntate, capacítate y practica y practica mucho. Espero que con este video haya quedado claro qué es la lógica de programación, su importancia en el desarrollo de software, lo grave que puede ser no tener lógica de programación y la manera o los tips que necesitamos para poder mejorar nuestra lógica de programación. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente.